11:44 de la mañana. El Consejo de Estado avaló precisamente la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. El fallo dice claramente que esto no implica que el señor Peña tenga que vuelva al cargo, pero sí marca, por supuesto, un precedente jurídico importante para este objetivo. Hablamos con el actual rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, la otra persona que está implicado en este caso. Nicole Buitrago está con el rector Leopoldo Múnera. Nicole. Rector, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Un gusto tenerlo acá. Le quiero preguntar primero por esta decisión del Consejo de Estado, una decisión esperada por la comunidad educativa. ¿Cómo recibe usted este fallo? Pues como le he dicho a la comunidad universitaria, vamos a respetar y a cumplir el fallo o los fallos del Consejo de Estado, porque este es el fallo en el caso de la demanda de nulidad a la designación del profesor Peña y hay otra serie de demandas de nulidad a mi designación. Entonces, nuestra posición al respecto es que respetaremos y cumpliremos los fallos. Todos los fallos, vamos a esperar los dos fallos para poder tener una visión de conjunto. Cuando usted habla de respetar esa decisión y ya en la traducción o interpretación de este fallo del Consejo de Estado, se dice específicamente que esto no representa que José Ismael Peña deba quedar o regresar a la rectoría de la Universidad Nacional, pero que sí contó con las mayorías requeridas dentro de esa votación. ¿Cómo pueden interpretarlo ustedes y en especial usted que está actualmente en la rectoría de la Universidad Nacional? Dice que contó con las mayorías en el Consejo Superior con la aplicación del método Borda, no con las mayorías de la comunidad universitaria. Y se explica por un tecnicismo jurídico, la demanda de nulidad electoral es una demanda de nulidad, pero no de restablecimiento del derecho. Entonces, simplemente dice la. ¿Este método Borda se aplicó desde cuándo? ¿Desde esa votación pasada? Sí, solo se aplicó en la última votación, pero el Consejo de Estado dijo en el fallo que no se tenía por qué aplicar un método que históricamente se había aplicado, que podía ser un nuevo método, porque una característica de este fallo del Consejo de Estado es que le da una gran discrecionalidad al Consejo Superior en muchas cosas, en el método, en la ponderación de la consulta, en muchos aspectos. ¿Y ese método Borda en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia del voto que ya venían manejando? Que es un voto por eliminación, es un método de ir eliminando los que son las personas que tienen menos o que tienen más antipatía, si usted quiere, dentro del proceso de elección. Entonces, el de mayoría absoluta, usted vota por una o por varias personas en un momento y se escoge la votación que sea mayoritaria. En este es un método de eliminación. Si ese método se estableció antes de la votación, ¿por qué hoy no se puede respetar si fue el mismo Consejo Universitario el que definió ese método, rector? Sí, en la demanda se dice porque se considera que no es un método para definir mayorías absolutas. El método debe ser una votación directa para definir las mayorías absolutas y no un método de eliminación. ¿De quién fue la decisión en su momento de elegir este método como método de votación principal? Fue una decisión adoptada por el Consejo Superior. ¿Usted va a permanecer en la rectoría? Depende del contenido de la sentencia y que resuelva la sentencia. Hay que esperar lo que dice la sentencia. Y con respecto a la sentencia como profesor, sencillamente esto demuestra que todo el sistema de designación del rector de la Universidad Nacional no es claro y por eso tiene pertinencia el proceso constituyente que se está adelantando dirigido por el Consejo Superior. ¿Cree usted que hay ambigüedad en este fallo del Consejo de Estado? No, yo no diría ambigüedad, hay una interpretación que le da un poder discrecional, un gran poder discrecional al Consejo Superior,
que el Consejo Superior puede, de acuerdo con el fallo, puede definir el método que quiera. No solo puede definir el método que quiera, sino que la ponderación de la consulta no tiene que hacerla. La consulta solo sirve para escoger 5 nombres. Además de eso, considera que en la sesión extraordinaria no se deben aportar los documentos necesarios para el funcionamiento de esa sesión extraordinaria. Si eso lo dice el Consejo de Estado, ¿no tendría entonces que regresar José Ismael Peña a la rectoría? Si valida este nuevo método de Vuelvo, decisión del Consejo Superior. no, vuelvo y le digo, no porque no hay un restablecimiento del derecho en este proceso de nulidad electoral. Por eso es que no regresa directamente a la rectoría. ¿Se sentiría tranquilo de dejar la rectoría si la sentencia así lo determina? Tranquilo no, no sé si sea la expresión más precisa, pero ya he dicho que yo respetaré y cumpliré la sentencia, cualquiera sea su contenido. Necesitamos hacer un diálogo tranquilo y civilizado sobre las disposiciones y los mecanismos para la designación del rector de la Universidad Nacional, para ajustar esos mecanismos y esas normas de tal manera que estos problemas no se vuelvan a presentar en la Universidad Nacional de Colombia. Le quiero ahora hablar de lo que pasó hace pocas horas con el orden público alrededor de la universidad. Se ha convertido ya en un dilema que parece paisaje para este sector. Las autoridades están un poco maniatadas, rector, porque no pueden hacer nada. Los encapuchados salen y entran desde la universidad. ¿Qué decir sobre eso? Sí, es un problema histórico, no es un problema que se esté presentando ahora, es un problema que se ha presentado durante mucho tiempo en las universidades públicas y en las universidades públicas de Bogotá. Nosotros rechazamos esas acciones violentas y me parece que debemos establecer una coordinación más clara entre todas las autoridades que intervienen para poder controlar este tipo de protestas violentas. Han disminuido las protestas y han disminuido el número de participantes, pero se siguen presentando y siguen siendo una agresión a la universidad porque la universidad se ve afectada, pero también siguen alterando la vida pública y todo el transcurrir de la ciudad. ¿Qué está haciendo la universidad para poder controlar el panorama? Porque es que cada jueves ya se está presentando esta manifestación. Sí, la universidad lo que hace es garantizar la convivencia y la seguridad de las personas. La universidad no tiene un cuerpo de policía ni un cuerpo judicial, coordina con la Secretaría de Gobierno, coordina con la Procuraduría y con las entidades. Esa coordinación es importante, establece y sigue los protocolos y da la información que es requerida, la información que se considere pertinente. Pero ahí hay que afinar las formas de articulación y de diálogo entre las instituciones. ¿Por qué se permite el ingreso y la movilidad de los encapuchados de forma libre dentro de la universidad? No, el ingreso no, porque normalmente no entran encapuchados. Normalmente entran como cualquier persona que entra al campus. Se encapuchan y después cuando están encapuchados salen a hacer sus manifestaciones y las hacen en forma violenta. ¿En algún punto han considerado que la fuerza pública intervenga dentro de la universidad? Se ha considerado muchas veces y el balance histórico es muy negativo porque confrontaciones dentro del campus son totalmente negativas y muy peligrosas para las personas que habitan el campus. Nosotros tenemos un campus en donde hay una movilidad entre 30 y 40.000 personas al día y la entrada y los enfrentamientos dentro del campus entre la policía y las personas que hacen protesta violenta son muy complicados para la universidad y para la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria. ¿Qué llamado hace usted como rector frente a esa situación? El llamado que hemos hecho siempre y que seguiremos haciendo, la violencia niega la vida académica, es un elemento totalmente extraño a la vida académica y yo llamo a los miembros de la comunidad universitaria, pero también a las personas que ingresan al campus a renunciar a la violencia porque es totalmente negativa para la vida académica y es negativa también para la ciudad. Rector, gracias por estar acá